Bienvenidos a un episodio más de Análisis Expreso, en el que el día de hoy vamos a analizar a la selección mexicana de Javier Aguirre, que se enfrentó ante Colombia y Ecuador. Pero vamos a analizar quizá no los partidos, sino que vamos a analizar alguna variante que podrían tener esas selecciones de cara a futuro, y que estamos a 8 meses del Mundial y pues los resultados no han sido quizá los mejores, tampoco el funcionamiento. Así que bueno, el día de hoy vamos a trabajar con la pizarra y vamos a ver posibles alineaciones, formaciones, utilización de jugadores que podrían cambiar un poco las cosas quizá en lo que puede buscar Aguirre. Así que vamos a ello. Bueno, para empezar, ¿qué ha sido lo recurrente que ha presentado Aguirre en esta selección mexicana? Lo que más hemos visto es una línea de cuatro, como lo que estuvimos viendo en los amistosos de la semana pasada, pero vamos a proponer algo diferente. Como ya pudimos ver en su esquema que utilizaba en el Mallorca ya hace unos pocos años, utilizaba una línea de tres. Era más que nada un 5-3-2 con Muriqui arriba en la delantera. Pero aquí creo que podría venir bastante bien quizá dos mediocampistas y un doble media punta por delante más un delantero. En este esquema tendríamos de momento a Malagón, que parece que no se va a mover de la alineación titular. Gallardo, que aquí podemos encontrar una variante todavía, pero bueno, el jugador de Toluca está haciendo las cosas muy bien en su equipo. Luego, un fijo pues tiene que ser Johan Vázquez, el mejor defensa que tiene la selección mexicana. Entonces sería muy extraño que lo movieran a unos pocos meses del Mundial. Luego, a mí no me termina de convencer todavía, principalmente en acciones a campo abierto, pero lo que es quizá defensa en juego aéreo, y quizá en salida de balón, el que tiene más posibilidades de ser titular es César Montes. Y aquí creo que sería bastante importante que Israel Reyes ya no salía del 11, porque no es un lateral como quizá los Jorge Sánchez, que es de mucha subida, y defensivamente pues sí sigue dejando muchas dudas, tanto en duelos como en quizá lectura de ciertas ocasiones. Pero también Israel Reyes ha crecido mucho como jugador, principalmente en salida de balón. Hemos visto que es un jugador que aporta mucho conduciendo en los trazos largos y que no es nada malo a la hora de subir. O sea, se sabe integrar, sabe tirar paredes, entonces puede ser una buena opción en ataque. Y en defensa, pues la idea es que cierre como en línea de tres, junto con César Montes y Johan Vázquez, y sea Gallardo quien tiene ese recorrido por la banda izquierda. Luego, quizá México no tiene un carrilero por derecha, porque se cayó de quizá de la próxima lista, Huescas, el carrilero del Copenhague. Entonces, como falta quizá alguien más aquí, Roberto Alvarado puede ser una posibilidad, ya que te puede dar mucho en salidas, ya sea que toquen con él y toque hacia adentro, o propio que te pueda servir en conducción. Al cabo es un jugador que también lee muy bien los espacios, entonces Alvarado es una de las mejores opciones dentro de lo que hay, pero defensivamente pues tendremos que verlo un poquito más. Aunque bueno, para eso estará Israel Reyes, hacerle las coberturas, que para eso es bastante bien. Luego, aquí ha variado mucho la posición entre Edson Álvarez y Eric Lira. Ambos jugadores quizá de un corte más defensivo. Edson actualmente en el Fenerbahce, pero hemos visto que no es un jugador que se le dé muy bien la salida con balón, que le cuesta girar, le cuesta quizá tomar decisiones un poquito más rápido, quizá el pase largo. Evidentemente su mejor característica es la fase defensiva y el juego aéreo. Entonces es una posición que podremos ver ya sea con Edson o con el propio Eric Lira. O una opción que no descarto puede ser, en vez de César Montes, puede que entre Edson como defensa central. Esta no la veo nada mal, ya que Eric Lira parece que es uno de también un tipo en el que confía mucho Aguirre. Entonces no me extrañaría que fuera quizá así esta línea defensiva. Pero bueno, y Eric Lira también ha mostrado mucha madurez con balón, mucha más rapidez. El partido contra Ecuador me pareció bastante bueno yendo al corte. Y bueno, su acompañante puede ser Marcel Ruiz. Quizá ante la baja de Luis Chávez, por también una lesión que tuvo con selección, quizá la opción de Marcel parece que no se va a mover. Es un jugador que te puede aportar mucho, tanto cayendo junto con los centrales, como combinando por esta zona, más que nada con Gallardo. Te puede jugar muy bien hacia diferentes costados. Y también es un jugador de una tercera altura, más quizá como media punta. También
no está nada desacostumbrado a eso. Así que Marcel Ruiz tiene muchas características con balón que le pueden ayudar mucho a la selección. Y bueno, un jugador que quizá me faltó agregar, que vamos a agregarlo en un momento, es Álvaro Fidalgo, que no lo descartemos para la siguiente Copa del Mundo. Tenido un proceso completo de naturalización. Entonces, ¿por qué no? Sería muy bonito también tener a Álvaro porque pocos jugadores mejores en la construcción de la jugada que el ex Real Madrid, ya sea porque te puede conducir desde atrás, sabe filtrar muy bien los pases, sabe integrarse muy bien en conducciones hacia adelante. Así que Álvaro Hidalgo también sería un sueño que nos gustaría ver. Pero bueno, Marcel Ruiz ha mostrado un nivel también muy alto que no creo que salga del 11. Y bueno, aquí propongo una doble media punta entre dos de los mejores jugadores mexicanos actualmente. Tenemos a Alexis Vega, que por individualidades, que es quizá el mejor de la Liga MX, porque te puede jugar ya sea un juego desde banda, pero principalmente recorriendo hacia adentro. Entonces muchas de sus recepciones también serán por esta zona. Y luego, pues por su golpeo, por su capacidad de centro, es importante lo que pueda aportar en la siguiente Copa del Mundo. Y por el otro costado tenemos a nuestra joya. Es un poco interesante cómo es que quizá dependemos un poco del talento de un jugador de 17 años, porque sus características no las hemos visto quizá en nadie en el último proceso. En esta posición actualmente juega mucho Orbelín Pineda, pero bueno, creo que Gilberto Mora no puede salir ya de este 11 por la capacidad que tiene para generar jugadas desde esta zona, ya que también se puede combinar con Vega, con Raúl, puede tirar balones a banda, puede centrar, puede tirar. Realmente Gilberto Mora tiene mucha creatividad en esa zona que ningún jugador te la da, ni siquiera te diría que Alexis Vega. Alexis Vega es un jugador de muy buen pase, pero quien ve cosas entre defensas quizá es el jugador de Tijuana. Y bueno, y por arriba está Raúl Jiménez, que bueno, es quizá nuestro mejor jugador actualmente. Hemos visto variantes con Santi, con Quiñones, con Berterame, pero Raúl es ese jugador que siempre te va a bajar a conectar, algo que ninguno de los demás hace. Tiene muchos recursos a la hora de definir, viene en un buen momento en el Fulham de Marco Silva. Vimos buenas actuaciones en las últimas competiciones y amistosos. Entonces Raúl, y que está muy cerca ya de Charito, el máximo goleador de la selección mexicana, pues es un fijo ya en esta posición. Así que ahora vamos a ver algunas variantes que podría tener esta selección. Una es en vez de Malagón que entre el Tala Rangel. Malagón es un arquero que es mejor bajo palos que de lo que es con balón. En balón siempre recibe y casi siempre tiende al despeje. Y por otro lado, Tala Rangel no se mostró tan fiable, pero no estás tan lejos quizá de lo que es Malagón. Y aquí su principal característica, y que me gustó mucho en el partido contra Ecuador, es su salida de balón. Por los controles que hace, por la tranquilidad que transmite, por la calidad en los pases, ya sea jugando hacia afuera, jugando en largo. Entonces Tala puede ser una ventaja, pero veremos cómo mejoran las cosas en la portería porque no estamos quizá en el mejor momento de la generación. Pero sí que el Tala no descartamos que pueda ser el titular con Aguirre. Vamos con una alternativa más y es quizá dos centrales jóvenes, uno que ha jugado con Chivas esta temporada, recién fichado, es Diego Campillo, el exjugador de Juárez. ¿Y por qué Campillo? Porque también es un jugador bastante versátil a la hora de construir, ya sea porque se puede meter entre líneas, puede ser un jugador muy de exteriores, tiene muy buena salida de balón, muy buenas conducciones, quizá mejor que Reyes todavía. Entonces en salida te puede aportar muchísimas cosas. Entonces no descartemos a lo mejor una línea como esta, con ambos, o Campillo como central. Se pueden hacer variantes por aquí. Y vamos con una más, que igual será con Campillo y el jugador recién visto en la Copa del Mundo Sub-20, que es Diego Ochoa, que también ha mostrado muy buena salida de balón, un juego aéreo como pocos en su generación y que también pues creció mucho
en ese torneo. Entonces en Juárez hay que ponerle también mucho el ojo porque es de esos jugadores que no tardan mucho tampoco en dar el salto en propia Liga MX o chance poderlo ver en Europa. Pero bueno, tenemos dos jugadores que todavía no han sido probados, pero en Liga MX y otras competiciones están dando un muy buen rendimiento. Entonces vamos a dejarlos ahí. Vamos con otras alternativas, quizá en el doble pivote. Tendríamos a Obed Vargas, que es más un jugador que te puede controlar, que te puede superar líneas, no tanto en lo defensivo, pero sí que mostró muy buen nivel y que pues ya tiene mucho recorrido en la MLS. Y evidentemente otro es Álvaro Fidalgo, que esperemos poderle ver en la Copa del Mundo. Pero bueno, vamos a poner también la alternativa de Montiel, ese es otro, que con la selección mexicana sub-20 en el doble pivote se manejó muy bien con Obed. Entonces son dos alternativas más que son jóvenes y que podemos, ¿por qué no?, verlos. Vamos a dejar quizá a Fidalgo y vamos a dejar a Edson, por ejemplo. Luego, otra posición que va a estar muy peleada es la de lateral izquierdo, el carrilero izquierdo. Porque Gallardo es un jugador muy correcto en todos los sentidos, a nivel defensivo. Ofensivo quizá no es el jugador que más amenace, pero sí que tiene pues buenos controles con balón, que tiene ya una sociedad con Vega, con el propio Marcel Ruiz. Pero alguien que ha gustado mucho es Mateo Chávez. Lo hemos visto bien defensivamente, en los cortes, pero más que nada lo que te aporta a nivel ofensivo, porque es un jugador muy rápido, que toma decisiones bastante ágiles y que, bueno, tiene muy buena llegada tanto por carril exterior como por carriles internos. O sea, te puede llegar muy bien en profundidad. Entonces no descartemos también a Mateo, que creo que tiene 20 años más o menos. Y pues bueno, esperemos que crezca bastante estos meses en el AZ Alkmaar. Una alternativa para otro contexto de partido en el que quizá no requieras tanto de control o de tener siempre el balón y romper defensas, sino que busques más una presión. Aquí puede entrar muy bien quizá el Chiquito Sánchez, ya que es un jugador que cuesta descifrarle un poco, porque no es un jugador que te aporte mucho con balón, o sea, le cuesta luego muchos controles, muchas decisiones, pero a nivel presión, nivel sin balón, hay muy poquitos como él actualmente en la selección. Lo vimos en el partido contra Ecuador, como él es el primero junto a Berterame que sale a presionar y que sabe mucho recuperar de balones. Lo vimos bastante con Almada y actualmente en el América no tanto así, pero sí que es un estilo de jugador que te presiona mucho. Entonces, ante presiones, no estaría mal tener ese perfil ahí en el plantel. Y bueno, una alternativa más que podríamos tener es quizá un solo media punta y tener dos delanteros. Ya esta combinación la hemos visto con Santi Jiménez y Raúl, en la que Santi es un jugador más que te puede buscar las zonas de remate en el área, que te puede conducir hacia adelante, y Raúl un jugador igual que te aporta mucho desde la frontal, que baja a recibir, que te baja a tocar y distribuir. Entonces esta es una dupla que también podemos ver. Ojalá podamos ver más de Santi en el Milan, igual en una doble punta, así, un esquema similar a igual poderlo ver en esa doble punta. Entonces esta es una alternativa. Luego tenemos otra en la que está Julián Quiñones, ambos sin ser jugadores completamente de área o de que te estén ahí constantemente. Pueden generar una buena sociedad, ya que si recordamos cómo era el Quiñones, para mí el mejor Quiñones es el del Atlas, junto con Julio Furch arriba, siempre le tiraban balones largos al delantero argentino, que también creo que jugó con la selección, o estuvo por ahí cerca. Siempre era el que le bajaba los balones largos, con Diego Coca, y Quiñones era como su escudo, su espalda, que se manejaba por estas zonas y era un segundo delantero que también llegaba muy bien al área. Entonces esta puede ser también una alternativa interesante. Igual es un jugador que te presiona bastante. Un jugador más es Germán Berterame, que gustó mucho en los amistosos que se jugaron ante Colombia y más que nada contra Ecuador, donde también pudo marcar un tanto. Es igual un jugador
este, que te va bastante bien al espacio, que te presiona mucho, este, que también sin balón, digo, con balón a la hora de los apoyos no es nada malo. De hecho, le vimos bastante bien ante la selección de Ecuador. Entonces puede ser una alternativa más junto a Raúl o mismo con Santi. Pero sí es una opción mucho más ágil en esta posición y no tanto un fijo. Y si tenemos un jugador más, puede ser el Chucky Lozano, ya que ha mejorado mucho en Los Ángeles y podríamos verlo propiamente hasta de carrileo por esta zona. Sería un poco extraño, pero no lo descartemos, ya que también tiene mucha subida, tiene mucho recorrido. Entonces, esa posición quizás es un poco la más débil en cuanto a alguien específico para esa zona, pero sí dos jugadores que te pueden apañar un poco las cosas, pues puede ser Alvarado o Lozano subiendo también bastante por este carril derecho. Entonces, bueno, tenemos diferentes alternativas, esquemas. A mí me gusta mucho con esa doble media punta. Si pudiéramos hacer mi 11, me gustaría quizá ver a... Es que es muy difícil que Edson salga de la titular, pero no descartemos algo como esto. Y bueno, Fidalgo es una opción aparte porque, bueno, de él esperamos a otras cosas. Entonces me gustaría ver de momento algo así. Ah, bueno, y con Alvarado, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está, con Roberto Alvarado. Y la opción de Fidalgo sería algo pendiente de ver. Entonces, pero si estaría listo, Marcel Ruiz puede ser un sacrificado. Entonces, es un poco complicado ese tema. Hay buen nivel en esa posición, en ese interior izquierdo. Y bueno, me gustaría ver también más de Mateo Chávez. Me gustaría ver a ese Israel Reyes ya como un jugador fijo. Evidentemente tenemos que ver mucho más de lo que pueda aportarnos Gilberto Mora. Y creo que Eric Lía también puede sorprender junto con el tal Arrangel. No descartemos que le quite el puesto a Malagón, dependiendo también que busque Aguirre. Si también buscamos un portero que te busque lanzar, el Tala puede ser una opción muy interesante porque en calidad con los pies es quizá el mejor que tenemos. Y bueno, ese ha sido un poco el repaso de la plantilla que actualmente tiene Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026 que se juega en casa. Entonces, bueno, vimos algunas variantes, posiblemente regrese a esa línea de tres, estaría muy interesante verlo con los jugadores que se tienen, por los jugadores de carriles, por los delanteros que hay actualmente en plantilla, por las dificultades en defensa. Entonces, esperemos poder ver algo similar. Entonces, también me gustaría saber qué tan de acuerdo están, qué proponen. Y pues bueno, seguiremos viendo la selección en esa siguiente fecha FIFA. Entonces, el Mundial está muy cerca y pues lo estaremos analizando todo ese proceso. Eso es todo. Mis redes sociales las dejo por aquí y bueno, espero les haya gustado. Gracias.